Hoy vamos a hablar de un pueblo con mar, de una noche de un día y tal vez sin mucho concierto. Volveremos la vista atrás para recordar aquellos tiempos donde calentarse con leña era un lujo, donde no había móvil, internet, ni grandes tecnologías, donde la vida era dura, donde comer todos los días era un lujo, donde comer y cenar, ya no os digo, donde la ropa se lavaba en el río, donde las mujeres parían en casa, donde los niños jugaban en la calle, donde trabajar en la mar era cosa ardua y dura, y donde el turismo todavía no estaba inventado. Tuvieron que llegar aquellos años 60 para que Laredo diese una vuelta de 180 grados y pasase de ser una villa marinera, con todas sus tradiciones, a un pueblo turístico tal y como hoy podemos entender. Pero no fue fácil, no fue una labor sencilla. Aquel pueblo que no tenía más que el mar y sus barcos se fue convirtiendo poquito a poco en otra cosa. Y hoy sus protagonistas, aquella gente que vivió ese cambio, nos van a contar de dónde venimos y no sé si tal vez a dónde vamos. Bueno, y empezaremos por saber cómo era aquel Laredo, qué habitantes tenía, qué calles, qué formas, qué morfología, qué casas. Bueno, pues socialmente era una población escasa de 7.000 habitantes, en el que había una pequeña burguesía de médicos, abogados, fabricantes de conservas, y el resto eran artesanos y sobre todo gente de la mar, Mis dos abuelos eran marineros pescadores. Y esa era la estructura social del pueblo y por tanto la estructura económica. Era una economía pobre. Los pescadores tenían una pequeña ayuda por parte de la cofradía de pescadores. La cofradía tenía una tahona donde se elaboraba el pan que los pescadores retiraban mediante unas chapas. La estructura física, pues teniendo en cuenta de que la mar en tiempos anteriores había llegado hasta la calle del Paseo, la población, el núcleo era la Puebla Vieja, una estructura medieval de calles en cuadrícula, ¿no?, que eran exactamente 6 calles. En el sentido horizontal, que eran calles a nivel, estaba la parte alta, la calle de San Martín, en el medio, la calle del medio, y abajo la Rúa Llusera, Rúa de Yuso, Rúa de abajo, ¿no? Y luego en vertical, la que apuntaba a la iglesia de Santa María era Santa María, la del centro era San Marcial, y la que estaba más próxima a la mar era la Rúa Mayor. Luego se llamó en un tiempo las Navas de Tolosa porque hubo tropa de Laredo en la famosa batalla de las Navas de Tolosa y luego se volvió a recuperar la denominación de la Rúa Mayor. La Puebla Vieja creció en su tiempo cuando se retiraron las murallas y creció hacia la zona de lo que hemos llamado siempre la calle del Paseo, que era el Paseo de Menéndez Pelayo. Y ahí se hicieron construcciones en bloque, ya diferentes a la estructura de casas pequeñas de la Puebla Vieja. Don Vitorino del Castillo, yo creo que fue hacia el año 1875, hizo un bloque en la Rúa Mayor que abajo le repitió en casas más pequeñas que se denominaron las casas de los hierros, que eran casas de pescadores. Hogares pequeños con familias numerosas, abuelos, tíos, padres, hijos, todos mezclados. Vivíamos, pues te voy a decir, 6, 4, 10, 11 personas, hija. Mi tío tenía un hornillo de esos de carbón de madera, que tenía y una chimenea grande de madera. Pues yo he nacido en la calle El Paseo, donde estaba el afilador, el señor José. Ahí hemos nacido 7 hermanos, más otro más, y había 3 camas, una para mis padres, en otra nos echábamos 4 y en otra se echaban 3, en cada cama. Jugábamos a los pies así, nos dábamos
cada santa leche. Vivíamos en el segundo piso, escaleras. Aquí terminaban las escaleras y aquí estaba la puerta de casa. Cuando teníamos que comer, mi hermana Balbi y yo nos sentábamos, el plato le poníamos en casa, pero nos sentábamos en las escaleras de la calle. Luego mis hermanos también, más abajo, otros dos se sentaban en la escalera también, porque la cocina era pequeña, era de carbón. También en invierno se encendía la leña porque estaba la chimenea. Luego la casa pues pequeña, las 3 habitaciones que solamente cabía la cama y en la sala una saluca pequeña que daba a la calle El Paseo. Y era grande, teníamos 1, 2, 3 habitaciones, una sala que existe ese piso todavía y una cocina grande. Y cuando yo tenía 10 años, como no era de mis padres compraron una casa pequeña en la Rua Llusera y nos pasamos a vivir y era una casa muy pequeña. Los abuelos, los padres y los hijos. Después ya no existían los abuelos y se casaban los mayores y vivían con los padres. Y los nietos, hornillo. Y para encenderle había que bajar a la calle con un hornillo y encendían, cisco se llamaba, las pequeñucas del carbón, las piedrucas del carbón de madera, se encendía ahí. Y luego ya se subía a casa y se echaba el carbón. Luego ya de ese encernillo era una cocina que era de carbón y había un hueco debajo para soplar. Con cartones soplábamos para que se encendería. Y cuando se terminaba de cocinar al mediodía, para no tener que bajar a encender el hornillo a la calle, echábamos el mismo cisco que ceniza. Lo echaban nuestros padres para que quedarían ascuas. Para quedar ascuas, para por la noche ventilar un poco con un cartón y ya habría otra vez fuego. No teníamos que bajar a la calle. La casa donde vivíamos sí había 3 habitaciones, la cocina que daba a la calle Paseo y luego el balcón daba encima del Somera. Mis abuelos, mis padres y nosotros 3. Bueno, yo vivo desde mi nacimiento en casa de mis abuelos, por una circunstancia política que no viene a cuento. Y en casa de mis abuelos, en las que yo vivo como nieto, con otros 2 hermanos mayores, Santiago y Margarita, Magali, en esa casa vivían mi madre, 3 hermanos suyos y otra hermana al principio, y nosotros 3 como nietos. Y era una casa relativamente grande, pero donde no se cabía muy bien. Había que dormir en las camas, varios miembros de la familia en cada cama, ¿no? Y era una cama pues que tenía, y yo ya en esa época recuerdo que tenía agua corriente y tenía luz eléctrica, y vamos, la calefacción de la casa era el calor de la chapa de la cocina. La casa podría tener 90 metros cuadrados aproximadamente. Tenía una sala delante con un mirador hacia la plaza del ayuntamiento. Tenía una especie de gabinete posterior, 2 habitaciones interiores, un comedor, una cocina y un aseo. La cosa era tan simple como nacer en casa, asistida por la vecina, y con un poco de suerte podía venir el médico o aquella comadrona llamada Nina, Saturnina Terán Rasilla. Sí, yo nací en la Rua Llusera en el año 1936. Yo nací todavía en la Segunda República. Y entonces nací en casa, atendido por mi madre, por don Paco Paisán, que era el médico de la familia, ¿no? Nina la comadrona. Ya vino, pero primero una mujer que se dedicaba a ello aquí en Laredo. ¿En casa? En casa, sí. Todos los cogía ella. Y cuando que le tengo nacido aquí, en las Navas de Tolosa, aquí me han nacido 2. Y luego ya pusieron la clínica
Ahí me nacieron dos. ¿Dos? Que uno se me murió al nacer, hija. Ah. Sí, sí. Yo nací en en la calle del medio. Pues creo que una vecina, que por lo que le oía yo a mi madre, una vecina de enfrente que se puso de parto, la llamó y ahí la asistieron. Y antes del colchón de muelles, el de pelotón o el de lana. Yo he dormido en colchones de paja, hasta que salió el cotón. Había el que le llamaban cotón, era como negro, se rellenaba el cotón. Para estar en el de cotón había que tener pasta todavía de los dientes, ¿sabes? Porque no había cuando aquello mucho dinero. Entonces, más bien, mucha gente en Laredo, aunque digan que no, han dormido en paja igual que yo. No, colchón de pelotón, que es como una cosa negra oscura. Solamente había de lana de mi madre, que todos los años le soltabas y ponías esas mantas que son de las ovejas y los dabas con una vara y se quedaba esponjoso. Cuando vivíamos en la calle del medio, recuerdo en el de pelotón, que era estilo lana de oveja, pero era negro, no era lana, era pelotón. Que al año había que sacar los colchones, lavarlo y bajarlo. A la Alameda, donde está la bolera, yo recuerdo que nos bajaba, mi padre lo bajaba, lo esparcía y nosotras, mi hermana y yo, nos teníamos que quedar a cuidarlo. Luego lo abríamos con las manos, les daban con una vara y luego los teníamos que esponjar, digamos. Luego bajaba mi madre y allí mismo hacía el colchón y se subía a casa. Luego vinieron los de lana. Esa labor tan sencilla como abrir un grifo y lavarse las manos, o coger agua para calentar o cocinar, poner la lavadora o darse una ducha, era algo impensable para las gentes de entonces. Bajábamos aquí. Tenías que bajar, por ejemplo, a las 2 o a las 3 con un balde para dejar para la cola. No había en las casas agua todavía. Sí. Yo recuerdo que había unas colas, mujeres con calderos, con de todo, con bañeras de zinc, calderos de zinc también, porque cuando aquello no había plástico. Aquí había una fuente. Y aquí traía mi padre al caballo a beber agua. A las vacas no, pero al caballo sí. El agua, ahí en la que primero teníamos que ir, aquí había una fuente de 2 caños. Sí, aquí, donde está esa farola, estaba la fuenteja, ahí mismo. Y ahí veníamos a esperar a la vez, porque en verano churrábamos un gato que daba el caño. Luego pusieron en la calle El Paseo, en la esquina esta de aquí, pusieron otra fuente. Y íbamos a la de la plaza allí, que eran los 4 caños, y esperando horas y horas para coger un poquitín de agua. Después, en verano solíamos ir al túnel, que había como eso allí que salía el agua, íbamos con un cacharro y llevábamos los cacharritos de agua. Y los llevamos a casa. ¿En calderos? En calderos. Y en herradas grandes. Y bañeras. ¿Qué subía más bañeras de agua? Por ahí, por la calle El Paseo, por la cuesta esta, de aquí de la calle en medio, que bueno. Nos reuníamos 3 o 4 chavalas. Yo no podía meter la mano en la cueva. No, me daba miedo. Yo sacaba los cubos para afuera. Mira, una vez lavé yo los pañales de mis hermanos y claro, como no había agua, ¿qué hice? Los enclaré y los tendí. Cuando vino mi madre de vender, ¡ay, Dios mío! Quítame eso de ahí. Me los quitó, me los azotó, porque en vez de estar blancos estaban amarillos, que no estaban bien enclarados. Y claro, yo decía, otro cubo de agua no voy a buscar. No había agua, teníamos que bajar a las fuentes, a las más cercanas al piso donde vivías, a buscarlo. Había una en el Espíritu Santo, al lado del Niágara, otra había en la Menéndez Pelayo, otra había en la plaza de Marqués de Albaida, ¿se llama esa ahora? Sí. ¿Esa? Y otra que yo recuerde, pero muy, muy pequeña, que luego ya no creo que existía, enfrente del Riviera. Pero para beber íbamos al túnel. Pero yo recuerdo que en mi casa había un porrón de aquellos de barro y yo iba, o mi hermana, y me llevaba a mí, que yo era más pequeña. Lo demás en mi casa. Lo usábamos de las fuentes. Pues mira, la fuente más importante era la de los 4 caños, así llamada porque tenía 4 grifos. Esa estaba en la plazuela que hay actualmente entre el Banco de Santander y el Mercado. Luego fue trasladada
a la plaza del Cachupín, y ahora está en la plaza del Marqués de Albaida, lo que llamábamos la plazoleta o la plazuela. Había otra fuente en la Rúa Mayor, sencilla, de un solo grifo. Había otra fuente en el Espíritu Santo, y yo creo que allí en el Cachupín también había otra, en la plaza del Cachupín. Pero vamos, la más importante era la que estaba en el mercado. El aseo en un barreño o en la fregadera, las casas sin baño, sin váter. Y es que la vida era así. Mi madre en la fregadera, porque era muy grande la fregadera, nos subía a la fregadera y con un estropajo nos limpiaba la parte de atrás de los pies. Eso cuando yo era muy chiquitina, ¿eh? Luego ya, y en mi casa solo había un váter, que era la taza, y un lavabo, muy chiquitín, muy chiquitín. Yo siempre he conocido agua en casa. No, el agua se calentaba en la chapa. En la chapa. Y nos bañaban en un balde, claro. Normalmente los sábados, tampoco todos los días, como se bañan ahora, y 2 y 3 veces. Cuando aquí no era bate, era lo del suelo. Y luego mi madre puso un bate, lo que era la baza, no se podía poner más, porque era un huequito muy pequeño, ¿sabes? Pero allí nos arreglábamos, cogíamos la bañera, bueno, calentábamos el agua, nos metíamos al bate y nos lavábamos. La gente normalmente se lavaba en la fregadera, en el fregadero que había en la cocina. La higiene corporal era en una bañera de galvanizado grande, de las que se llevaban con la ropa a lavar a lo que llamaban el río, las mujeres. Lavar la ropa en el río, en el Pelegrín o en el lavadero. Pues bueno, iban al río Pelegrín a lavar. Llevaban una bañera grande y luego venían desde el río con ella a la cabeza. Luego íbamos a los ríos a lavar. Mucha gente iba al Pelegrín, pero en el Pelegrín había que meterse de medias patas para lavar la ropa. Pero en el Río Nuevo era más cochino, por salir el agua más sucio, pero bueno, íbamos allí. Íbamos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Primero a sobar la ropa, lo blanco, lavamos todo lo blanco, las sábanas, luego a meterlo en lejía. Íbamos mi hermana Juli y yo, siempre íbamos al río las dos. Después, aclararlo, lo metíamos en lejía y lavábamos los de color. Íbamos al Río Nuevo, era el Río Nuevo. Cogías la ropa, empezabas por lo blanco, para meterlo luego un poco en lejía. Lo mojabas, lo dabas jabón, lo jabonabas, lo enclarabas y ya tenías el agua preparado con lejía y lo ponías. Y luego ya lavábamos lo de color. Y ya lo de color, pues bueno, y si algo, por casualidad hacía falta algún pantalón o alguna cosuca para los niños, para mis hermanos, lavábamos primeramente esos pantalones y los tendíamos fuera en los tendales. Cuando terminábamos de lavar ya los llevábamos medio secos a casa, a veces igual seco el todo y otras veces pues no te secaba nada. Y luego pues luego ya ese río, el agua que bajaba de la parte de arriba, ya no, un día cuadró que fuimos a lavar y mi hermana y yo por las sábanas, las lavamos, estaba el agua muy feo. Cuando llegamos a casa y mi madre que vio aquellas sábanas, ¿pero qué habéis hecho? ¿Qué es eso? Mamá, que estaba el agua muy sucio. Vale, nos dio de comer y al Pelegrín. Y al Pelegrín fuimos a lavarlas. La ropa de mahón de los hombres se lavaba en el puerto, en la rampa. Y había la nevera de los barcos, y luego íbamos a que nos darían agua de la nevera para aclararlo con agua dulce. Se lavaba con agua salada. Una bañera de Cil, íbamos cuando estaba seca, cuando íbamos al río no pesaba, pero al volver pesaba. Yo he ido mucho de pequeña, me llevaba a mi madre al río, me desnudaba, me tapaba con algo de mahón para lavarme la ropa, lo sacaba afuera, que había viñales, cosas, lo sacaba y para cuando terminaba de lavar ya me vestía mi madre. Bueno, en casa se lavaba seguramente ropa pequeña, pero mi madre iba al río. El río era un pabellón cubierto que recogía las aguas del manantial del Culebro
y allí se lavaba y se aclaraba y demás, y se tendía en el campo, en un principio, en la zona de pequeños arbustos, ¿no? Y había otra fuente anterior, que era el Pelegrín, donde también se podía ir a lavar. Eran lavaderos públicos. Sería en los años 40 cuando llegó la electricidad, y antes te iluminabas con velas o mariposas con aceite de hígado de pescado. Con aceite de hígado de pescado. Se sacaba el aceite y eso para alumbrar. Pues en mi casa ya empezó la luz hacia últimos de los 40. Y luz tampoco, luz te daban con intermitencia. La luz la bajábamos, como habían vivido en la parte de arriba, en el desván, hizo mi padre un agujero en mitad del pasillo y bajaba con un cordón de los de antes, que eran cordón en lugar de cable, y con ese bajábamos una bombilla por ahí. Luz de momento no había, hasta que luego ya empezaron a dar una luz en cada casa, que era alumbraba como una vela poco a poco. Luego ya, pasando años, ya te dejaron poner más luces. Luz no había, que yo recuerde, de muy pequeña no había luz. Una sola bombilla, y luego se pusieron dos, que era la casa muy pequeña, dos. Y cuando apagabas una, encendías una, tenías que apagar la otra, porque se fundían. Pues igual que yo tendría 6 años. Patatas con pescado y poco más. Algunos respigos. Si había pescado comías, y si no, unas patatas tranquilamente. Bueno, y alubias también, ¿no? Porque mi abuela tenía el comercio aquí. Y mi abuela ha asistido a todo el pueblo, les daba de... Señora Benita, dame medio kilo de alubias cuando venga en la costera. Esta de aquí, de la esquina, la tuvieron mis padres en la República. Luego estaba Miguelón, luego mi abuela, luego mi tío Mazantini, y la otra, la de mi tía Rosario, que tenía una frutería. Ajá. Pues la leche solían bajar de Tarrueza, de Seña, y se ponían en los 4 cartones. Cada una tenía sus clientas. Ibas por la leche y... Niño, llévate media docena de manzanas que están muy ricas. Pero igual dos perras. Cuando bajaba la marea en el Muelle Viejo, aquello era terrible. Levantabas un trozo de cadena y con aquello ya llenabas el cubo. Todas las mujeres por la vieja venían aquí. Y por la tarde con las patas, ¿verdad? Ahí se entretenían todas. Porque te voy a decir que yo he ido a casa de don Rafael muchas veces a buscar la gula. Vale. Un papel que te daban y con ese podías comer carne. Nosotros en mi casa no comíamos, aunque pagábamos la bula, no comíamos carne tampoco. A pesar de que mi madre trabajaba en una carnicería. Nosotros íbamos los 3 a las monjas. Y cuando salíamos de la escuela, subíamos a casa, merendábamos, nos bajábamos con la merienda a la calle y mi madre desde el balcón nos llamaba: vosotros no veis que están los niños mirando. Subía a casa y merendar, porque había mucha gente muy pobre. Cuando era yo chaval, mi difunto hermano Tiago me puso mi madre una vez respigo, como todos, un ajo, poco aceite y eso. Bueno. Claro. Y cuando vino mi hermano de la mar, le dijo mi madre: ahí tienes la comida. Empezó a jurar: yo no soy un burro, no soy una vaca para comer verdura. Y ya no entró un respigo más en mi casa. Estaba la señora Soledad, estaba esta, ¿cómo se llama? Lita. Iban a buscar al canto, iban a buscar lapas, iban a buscar caracoles, iban a buscar eso. Y cuando aquello, hija, pasábamos también, teníamos siempre un poquitín de hambre y ellas lo vendían. Y bajaban nuestras madres, a lo mejor cogían 4 cambarucos y lo comían ellas con un poco de pan. Pescado cocido, hija. Sí, había verdura. El que tenía para comprarlo, pues lo compraba, y el que no. Entonces los vecinos éramos de otra cosa. Ahora ya los vecinos ya no se conocen nadie, hija, ya. Bajaban. Yo me acuerdo que a mi madre decían: señorita, le tiene un poco de pimentón para que me dé un poco que hay, que se me ha olvidado. Y a mi madre le daba el pimentón. Pues donde Benita, la cebollera, que es donde Litucas, la madre de Litucas.
fruta y he vendido castañas, he vendido dar y tomar. En invierno, cuando venían los del chicharrón, los hombres del chicharro, que es cuando se iba anzuelo, no es como ahora que van los barcos ya por ahí eso. Pues subían, ahí dame una perra de castañas, hay 2 perras de castañas, una perrilla de castañas. Las íbamos a comprarlas a la Junta de Voto. Andando, hija, andando. Madre mía. Yo he cargado hasta 35 kilos a la cabeza andando. Sí, ¿eh? De la edad de 12 años. Yo he nacido ahí, en ese balcón que se ve de aquí, y recuerdo mi niñez ahí con mucha escasez, con mucho trabajo de mis padres, pero sin hambre. Ahora comíamos mucho pescado, muchas patatas porque mi madre trabajaba la tierra, mi abuela también, y no nos faltaba de comer, pero comíamos verduras, berza, nabos y de todo lo que había, respigos. Mi madre era de Laredo y la familia de mi madre toda de Laredo. Entonces, como mi abuelo se murió muy joven, no le conocimos, mi madre era la mayor de 4 hermanos, con 14 años, se marchó a casa de una tía a Santurce y se quedó allí. Conoció a mi padre y cuando se casó se vinieron a Laredo y cogieron la tienda. No, no la compraron, era alquilada, se compró después. No, era alquilada, sí. Y ahí pusieron un negocio, eso yo se lo debo contar a mis padres, y estalló la guerra y se jorobó todo. Bueno, cuando aquí había galletas pues había que comprarlas, y claro, pero te quiero decir yo, yo como muchos, me supongo, untábamos el aceite en pan y luego le echábamos un poco de azúcar. Y luego, como mi abuela tenía vacas allá arriba en el Picolacha, nos bajaba la leche y con la nata, que sacaba la nata, lo untábamos al pan, que estaba cojonudo con eso. Yo cuando aquí, eso era lo que es. En el colegio, que nos daban allí una onza de chocolate y no sé qué, cuando íbamos al colegio a la hora de merendar. Yo recuerdo con 8 años, casi 9, en casa mi padre iba a la mar, pero no tenía suerte. Mi madre iba a vender a Ruesga, pero claro, siempre pedía 4 alubias a la gente de allí, o un poco de harina para hacer una torta. Nunca nos faltó alubias y patatas. Lo que pasa que no había dinero, ¿no? El pan, cuando en la cofradía daban el pan, pues íbamos a la Tahona a buscar el pan. Y bueno, mi padre hacía, si nos tocaba un panecillo, nos hacía con medio panecillo sopa de ajo. Pues si mi padre había traído algo pescado, igual se freía y comías algo. Lo demás no había. En la Arroyosera había una tienda de comestibles y había no carbonería, que vendían leña. Se llamaba Ángeles la de Liendo, era una señora de Liendo. Después Matilde, la de Escalante, que tenía bar y tienda. Y en la tienda pues lo que se comía, arroz, garbanzos, alubias, lentejas, macarrones y vino. Ibas a buscar la botella de vino para casa. Y Rosario, que tenía ahí, puso luego ya, pero eso ya muy adelante, ya puso ahí también hay una... y vendía chufletes y luego se ponían en el cine. Pequeñas tiendas de ultramarinos repartidas por la Puebla Vieja. Estaba Ramón Gómez, que tenía una pequeña tienduca. Luego venía la taberna y tienda también de ultramarinos de los Escalante. Luego, más arriba, estaba Litucas, y había alguna otra tienda pequeña. Posteriormente, los de Celdrán, que habían abierto una tienda en la calle del Paseo, en el edificio de don Lucas Marsella, un edificio que se llamaba, una tienda que era el Pájaro Pinto, porque anteriormente la había tenido otra persona. Y estos acabaron teniendo otra también arriba, en la Rua Mayor. Había otra tienda también de las joyas que estaban en la Plaza del Cachupín, donde está ahora la cafetería Las Vegas. Y había alguna otra por el Espíritu Santo, también había alguna otra. Pues mira, el menú normalmente se basaba en el pescado.
de tal manera que además de las cosas que se podían tomar asadas o fritas, la mayoría del pescado se comía cocido y luego se echaba el preve, que era un aceite con pimentón para sardinas cocidas o bocarce cocido o pescado mayor cocido, perdeles, lo que fuera. Pero se hacía una cosa que a la gente le sorprendía, que era comer el pescado con patatas. Yo recuerdo haber traído amigos, compañeros míos de estudios, y entonces mi madre ponía patatas con sardinas. Y claro, se sobresaltaban al ver que se había guisado con un pescado la patata. Era toda una enseñanza gastronómica, porque esas sardinas se limpiaban de víspera y se tenían ya limpias y saladas y se tenían durante la noche en la fresquera, porque no había frigoríficos. Y al día siguiente, cuando se ponían las patatas, pues con tomate o con pimiento, lo que fuera, cuando ya estaban prácticamente hechas, esas sardinas que se habían endurecido por el frío, se ponía una camada, como si fuera aquellos tabales de arenques, iban poniendo las sardinas y con ese último hervor ya se podían comer. Era un menú exquisito, pero la gente de fuera les extrañaba que se guisara. ¿Por qué se guisaban? Porque era la única forma de añadirle patata para quitar el hambre, porque si no con las sardinas solas no se quitaban hambre, claro. La cena, pues bueno, supongo que la mayoría de las veces sopa de ajo y a veces algo de pescado, porque lo traía el tripulante de la embarcación porque tenía derecho a una ración. Del pescado que traían siempre se podían llevar ellos a casa. En aquel cesto donde llevaban los aparejos y demás, ahí se traían pescado siempre a casa. Los pescadores, la cofradía les había otorgado unos terrenos que en esta zona de la Atalaya o de la zona de Laila eran las viñas, porque habían sido antiguas viñas. Les daban unos terrenos para que ellos pudieran tener ahí, sembrar patatas o alubias o maíz. Y había otros terrenos más pequeños que estaban en la zona de la playa, en la zona del Arenal, que eran decían las arreturas. En realidad la palabra es las roturas. Los campos roturados es cuando se trazan, ¿no? Pues esos trozos eran las roturas y se decían las arreturas. Y todos recuerdan, mejor que peor, a Felisa la morcillera, la cual fue de las pocas que tuvo agua en casa, pero desde siempre. En aquella esquina estaba mi prima Felisa, que solía vender pues pan, vendía fruta y cosas de esas, ¿entiendes? Y hacía morcillas, unas morcillas riquísimas. Cortaba la cebolla, lo hacía todo en el momento. En la esquina que hay, sí. Pero también bajaba a la plaza y las vendía en la plaza también. Pero la gente de la calle las compraba aquí en la calle, en la tienda. Mi madre iba al matadero, cogía la sangre, las tripas y luego venía a casa y hacía las morcillas. Sí. Y ¿sabes lo que sí? Venía muchísima gente a buscar el caldo donde se cocía la morcilla. Ah, sí. Para hacer los cocidos. ¿Y vuestra madre lo vendía? No lo vendía, lo daba, lo regalaba. Pero como tenía mucha grasa y no había, en aquella época no había condimentos ni había medios, pues lo guisaban con las alubias, las cocían con el caldo de las morcillas, salía buenísimo. Me imagino que estaría buenísimo. Pero es que ella era la que salía. Mi padre estaba en casa, teníamos una tienda y él estaba en casa. Pero la que salía y se buscaba la vida era mi madre. Y llevaba cosas de aquí y hacía canje con otros sitios, a los pueblos, llevaba los pescados y las cosas y luego traía huevos, cosas que no había en ninguna parte. Entonces nosotros a la hora de comer éramos unas privilegiadas, en ese sentido. Pero era porque mi madre lo buscaba por debajo de las piedras, claro. Bueno, ella ayudaba, por ejemplo, subían aliendo a la matanza. Eso, hacía ella ayudaba y luego pues bajaba las cosas que le daban de la matanza. No dinero, se lo cambiaban en dinero no, pero la carne, los huevos o harina o lo que hubiera. ¿Sabes? Tengo una anécdota muy curiosa. Cuando era yo muy pequeña, bueno, muy pequeña, porque tenía 7 años o así, que estaba en la puerta de la tienda merendando, que cuando aquello no se merendaba.
la merienda clásica, pan y chocolate era. Y estaba así, y pasó un chaval y me lo llevó. Me quedé perpleja porque fue a una velocidad que iba a meterlo a la boca y pasó y me lo llevó. Pero, y se me quedó tan grabadísimo se me quedó. Era mucho más familiar, yo creo. Eso, las puertas que te han dicho todas, estaban todas abiertas. Podía entrar cualquiera a casa de cualquiera, buscar algo que necesitaba y aunque no hubiese gente lo cogía, pero con toda la confianza del mundo. Y en la memoria de todos quedó la famosa Litucas, Ramona Barañán. Litucas era mi tía, la hermana pequeña de mi madre. ¿A qué se dedicaba? Porque de mi abuela, hoy en día de mi abuela no se acuerda nadie. Y fue la que alivió a todo Laredo en invierno. Tenía alubias, lentejas, garbanzos, tenía de todo. ¿Era una tienda? Era tienda bar. Los fiados ya te lo pagaré, apúntame que ya te lo pagaré. Esa era la libreta de los fiados. Cuando llegaba la costera del Bocarte, o la costera del Bonito, o el Chicharro, pero nada, no pagaban. Esa libretuca la ha perdido Mari. Me lo ha dicho Mari a mí, Pues que la ha perdido ella. Se dice que ha desaparecido y que no se ha podido cobrar Alguna que debía mucho, alguna que debía mucho. ¿Cómo era el carbón? ¿O de dónde se traía? Había dos, la de Aboiti y la de la plazoleta. Pues vendían carbón de madera para asar y el otro para cocinar. Y había otra de carbonería que tenía un carbón muy bueno, sí, la de Ron. La carbonería de Pedro, el señor Pedro Aboiti, estaba en la calle en medio. Al lado vivíamos nosotros, el portal. El que fue alcalde, la madre puso otra carbonería allí, en la calle Rada. El carbón se lo subíamos a buscar a Aboiti. Igual cogías 50 céntimos de carbón o una peseta de carbón, aproximadamente, y estaba en la calle del medio. No, era el hornillo de carbón. También estaba el yar en invierno para encender leña, que había una chimenea, pero pocas veces, en invierno pocas veces. Se hacía porque no había ni para leña. Había una cerca de este hombre de los cajones y había otra en la calle del medio que era la de Aboitiz. Y luego más tarde había una aquí en Santa María, a la altura de la plazuela del Marqués de Albaida. Y los Ron, que eran fabricantes de conservas, tenían también un almacén de carbón importante en la calle José María de Pereda, donde estaba en aquel momento la oficina de correos. Don Paco Paisán, don Ángel Senderos, que iban a las casas, tenían una iguala, gente que pagaba una cota pequeña. En aquel tiempo había, si yo recuerdo bien, 4 médicos: don Paco Paisán, don Federico de la Lastra, don Paco Rodríguez y don Ángel Senderos, que era el más joven. En nuestra casa el médico de familia era don Paco Paisán. Luego ya el que fue director nacional de Sanidad, el doctor Palanca, hizo en la Alameda del Miramar un pabellón donde se hacía esa serie de curas o la cosa de inyectables y todas las labores de vacunaciones se hacían allí. Y este hombre, el doctor Palanca, que tuvo un chalet, lo que es ahora el restaurante El Pescador, también consiguió un pabellón en la calle de lo que se llamaba la calle Nueva, la calle de Fuente Fresnedo. Allí hubo un pabellón para la atención sanitaria y además hubo una zona para los partos, que vino un médico, Carral, el doctor Carral. Había 3, don Ángel Senderos, que era el dueño de este edificio, don Francisco Paisán, que vivió ahí en la plaza del Ayuntamiento Viejo, y el otro don Francisco tenía la consulta en la plaza del Marqués de Albaida. Pues iba la comadrona, la única que había aquí, que el marido tuvo taxis, Mina. Esa atendió a todos los hijos de mi madre. En la clínica pusieron donde está ahora Información y Turismo, que la han pintado de colores. Sí. Ahí estaban las consultas. Estaba don Paco Rodríguez,
don Paco Paisán, don Federico Lastra. No, al mes te cobraban, algunos pagabas al mes ¿Y si no lo que tenías podías, dinero, y si no tenías, igual te atendían, hija, sí te atendían. El difunto don Paco Rodríguez, lo leí en un libro que tengo del ayuntamiento, era, cuando se murió cobraba 3 pesetas al mes. El difunto Paco Paisán cobraba 7 pesetas, de macho, que estaba ahí en la calle El Paseo, y luego vino un señor de Santoña que te sacaba los dientes con una tenaza, hija. ¿Con una tenaza? Don Ángel Senderos, había que ir a buscarle a la misa de los frailes, que era a las 7:30 de la mañana, esperarle a que saliera de misa con su hermana, y tenías que esperar a la puerta a que salieran de misa para darle el aviso para que subiera a las casas a visitar al enfermo. Y luego tenía una consulta en el portal número 24 de la calle del Paseo, que yo vivía en el 4º piso, encima del bar Buenos Aires. Y allí tenía la consulta, y cuando no le pillabas en misa, tenías que esperar a que terminara la consulta, que era a las 12 del mediodía, y cuando terminaba la consulta le dabas el recao. Que cuando aquello el dispensario estaba donde está ahora la información y turismo, luego ya pasó a donde está ahora, pero yo lo conocí en información y turismo. Don Ángel Senderos era una persona maravillosa. Mi madre estaba en la cama y cuando salía todos los días de misa venía a visitar a mi madre, y a veces la dejaba 2 pesetas o 3 debajo de la almohada, como sabía la necesidad que había de tantos niños y que no se ganaba. Don Paco Paisán, Federico y don Ángel Senderos, que ese era muy bueno. Tenía la consulta, que luego fue alcalde. Y me acuerdo, donde está información, ahí había una pequeña clínica. Íbamos a la escuela y nos llevaban ahí a vacunar, muy amables. Y luego, si te tenían que pinchar, te recetaban las inyecciones y tenías al practicante don Paco, don Paquito le llamaban en Laredo, en casa, porque yo tuve un hermano que nació detrás de mí y estuvo muy malo, que murió en casa, muy malo, venía el médico de cabecera, te le miraba, te recetaba y yo no recuerdo más. Poca escuela, poco tiempo. Ir a las monjas pastoras, al Primo de Rivera, a la escuela de pesca. Aprender lo esencial para, mejor que peor, defenderse en la vida. Fui a la escuela hasta los 8 años, hija. Había los colegios, las nacionales, la escuela pesca, que eran los principales, y luego estaban las monjas trinitarias, porque yo fui a las monjas trinitarias de pequeña, hasta los 6 años, y luego pasé a las nacionales. Y la escuela pesca era solo de chicos. Dejé de ir al colegio en Laredo porque fui a un colegio a Ontaneda. Pues los colegios públicos eran lo que llamábamos las escuelas nacionales, que eran unas escuelas que había prometido Primo de Rivera en la dictadura, pero se construyeron después. Y entonces esas eran las escuelas nacionales, las públicas, donde iban niñas y niños en uno de los 2 pabellones. Eran 2 pabellones y un cuerpo central donde había una biblioteca. Y luego había las escuelas de las monjas de San Vicente de Paúl, que las llamaban las del asilo, que tenían una construcción que hicieron ellas en la zona del ensanche, próximo a la Alameda y al puerto. Las trinitarias también en el convento daban clases, y las monjas pastoras, las de San Francisco, también tenían otras escuelas. Esas eran escuelas que estaban regidas por religiosas. La pública era esa. Posteriormente se hizo también un colegio de las escuelas de pesca, que las regían un matrimonio de maestros gallegos. El hombre era don Emilio, que era el profesor de los muchachos, y doña Sarito, la profesora de las chicas. Los niños jugaban con cualquier cosa. Y si había que subirse a un árbol o a una pared, pues no había problema. Nosotros nos parábamos a las canicas, a los chaplones,
al marro, íbamos a la atalaya, cogíamos las calabazas, las cortábamos, poníamos los dientes, eso, y cuando subían las chicas así jóvenes, María, dame la asadura que me comiste el otro día. Y contestaba, ay madre, ¿quién será? Cállate, hija, que ya se marchará. Íbamos a la playa que tiraban las fábricas todas las latas vacías que no valían, tan roñosas, y cogíamos, la llenábamos aquí de agua, en la fuente que había aquí, y las inclinábamos un poco en la puerta de la casa. Tocábamos con los nudillos, al abrir la puerta caía todo el agua dentro. Ay, qué gamberros, madre mía. Aquí jugábamos a todo, a las canicas, a los tacos, que era íbamos a Treto a buscar los billetes de los viajeros, íbamos andando, igual 2 veces al día íbamos. Hacíamos un triángulo y con zapatos que íbamos a las zapaterías, los zapatos de goma, que quitaban los tacones de goma, y con eso jugábamos, a ver quién sacaba más billetes del triángulo. Pues jugábamos a la pelota, a las canicas y a los arvejones. ¿Qué eran los arvejones? Los arvejones eran las aluyas negras, no había canicas para jugar, nos agachábamos y tirábamos así los arvejones y el que más llegaba es la que ganaba. Y luego decía, hay que nos entere mi madre que hemos cogido 4 arvejones. Luego íbamos a casa y los llevamos para hacer el cacharro. Aquí jugamos a las canicas, a las tabas, el que tenía tabas, claro. A los arvejones, en esa pared de aquí detrás, a las canicas, aquí bajaban a coser las señoras mayores, a coser la ropa, aquí sentaditas en el suelo, y todos los niños jugábamos aquí, en la Remayor, en esta zona. Jugábamos a la pita melendrina. Y jugar a la pita melendrina en la calle, pues eras sentadas en la calle, unas detrás de otra y una piedra, pero jugábamos niños y niñas y no pasaba nada. Y jugábamos a ver si acertaban quién tenía la piedra. Jugábamos al escondite en las escaleras de la calle, que no había luz en ningún sitio. Yo recuerdo muchísimo que íbamos de niñas a buscar andrinas o perujillos y se vendían en la calle, y si no tenías la perra, decía, dame unos perujillos. Y decía, no, dame una perra. No, pues quítate un botón de la chaqueta. Íbamos a casa sin botones en la chaqueta. Te echaban mucho, pues eso, pasas, almendras, cosas de esas, pero lo que es regalos de muñecas y de cosas de estas, no. Entonces, la hacíamos de trapo, o sea, agudizabas el ingenio. Mismo, no te compraban caramelos. Pues como teníamos azúcar, en una patata hacíamos un molde, hacíamos el caramelo y lo echábamos en la patata y salía el molde del caramelo, pero era azúcar que hacíamos en casa. La pita milindri. La pita era el corro que se hacía y con el pie ibas jugando. La pita milindrina, que era una fila de niñas y niños, y nos escondían la pita, y la que se quedaba nos rebuscaba para encontrarla. Había las tabas, las canicas. Se jugaba con canicas de barro, pero para tirar eran de hierro, porque era más pesada, y tirabas y la sacabas del corro. En las manos del cordero o las patas del cordero, de ahí salían las tabas. Bueno, las niñas jugaban a la pita, que era como una piedra, que la hacían funcionar en una cuadrícula. Jugaban también con los cromos y jugaban, supongo que con las muñecas y estas cosas. Y los niños jugábamos con un juego muy elemental, que era metiendo en un círculo los cartones de los billetes de ferrocarril usados, y había que sacarlos mediante tirando un tacón de goma del calzado, simplemente. Y se jugaba normalmente a eso en el mercado de la plaza, porque en el mercado de la plaza el pavimento era asfalto, y entonces allí deslizaba muy bien, porque si no en las calles había piedra y embaldosados donde no se podía jugar tan bien. Desde partidas de cartas hasta canciones populares. A coger lapas y a pulpos. Yo he cogido muchos pulpos en el túnel.
erizos los cogíamos para machacar, para pescar. No, los pescaba yo. Con una caña pequeña, poníamos en la roca y macizábamos con el erizo, hasta que vino un francés que los llevaba por sacos. Le vimos comer uno y nos dio a probar a los chavales, y estaba bueno. Digo, mira qué listos son los peces, lo que saben comer. Y allí íbamos a crillos. Pues los metíamos en un tarro de tomate, hacíamos unos agujeros arriba y cantaba por la mañana, de todo. Yo recuerdo que una vez estaba tu abuelo con otros 2 pescadores ya jubilados, están en la punta del muro donde estuvo la Cruz Roja. Y nosotros los chavales estábamos abajo en la meseta, que sobresalía del muro, a pescar panchos. Estaban pescando panchos. Y yo siempre tiraba un aparejo, aparte de eso, y la ataba al pie. Y me tiró fuerte y saqué una lubina de 2 kilos 20 gramos. Madre mía. A mi abuela se la regalé. Y otro día dos cabrachos, que pesaron 4 kilos 600 gramos entre los dos. Cuando bajaba las mareas, ibas al muro, a lo ancho, tirabas un aparejo, porque al bajar la marea bajan los peces. Claro. Y ahí cogía peces, cogía lubinas, cogía de todo. Bueno, la gente mayor siempre se reunía en los portales. Después que bajaban de comer, lo que se podía comer, bajaban y yo aquí en Santa María, cuando nosotros subíamos a misa o subíamos a eso, o por la tarde había algún entierro, algún bautizo, y había mujeres que estaban jugando a la baraja en el portal, y cuando había bautizos se engarraban porque le tiraban los caramelos o de esas perrillas que tiraban, se engarraban ahí, le tiraban por el suelo. Pero en casi todos los portales que yo he conocido en Santa María se jugaba a la baraja todos los días, igual que estaría lloviendo que tronando. Y los bautizos eran las que más les encantaba. Siempre me preguntaban, Santi, ¿hay algún bautizo hoy? Bajaban, dice, ¿a qué hora es? Digo, a las 5, a las 4 estamos en el portal. La gente pues se sentaba en los portales a jugar a las cartas, jugábamos. A mí me gustaba mucho subir en la parte de arriba, que tenía amigas, a jugar. Pero mi madre pues me reprendía porque yo tenía que atender a mis hermanos. Mi hermano era mayor que yo, pero los hombres no tenían obligaciones. Las que teníamos eran las niñas. Y yo me encantaba subir, jugábamos a 3 navillas en el mar, muy bonito. Venían de payasos, de fiestas, a la calle Menéndez Pelayo. Y bajábamos los padres con los hijos, con un banco, a ver el circo de noche. De noche decía yo, igual eran las 7. Y yo recuerdo que mi padre nos bajaba, a mi hermana y a mí, bajábamos con cada un banco, armaban allí lo del circo y allí lo veíamos. ¿Lo recuerdas tú? Cine de Nino y el cine de la parroquia. Solo aquí los domingos. A los niños que iban a misa, al colegio, les daban de comer en el comedor y la chapa para venir al cine. Una chapa que te daban como que has ido al colegio, te la daban en el colegio. Que has ido al colegio, que no has dado guiñate, con esa chapa ibas a comer al auxilio social, yo una de ellas. Y con esa chapa, como has ido al colegio y auxilio social, venías los domingos a ver el cine mudo. La plaza de toros se montaba donde ahora está la bolera. Ahí había un espacio sin árboles, sin chopos, de forma circular, que era el corro, lo llamábamos los niños, y ahí se montaba el circo en verano o la plaza de toros, que era un montaje con las tribunas que se utilizaban para la batalla de flores de madera, se montaban en círculo y ahí se hacía una novillada, era novillada. Lo montaban los hijos de don Alejandro, el explicador, así llamado porque explicaba el cine mudo. Cuando aquellos años, como había cine en la parroquia,
Pues estábamos, nosotros era como si seríamos los amos del Prado. Era una camaruca de miel, nada, que era una cámara nada, pequeña, ¿sabes? Con dos ruedas, pero que no duraba más que 20 minutos y un cuarto de hora la película. Era de esas cacharras muy pequeñas, las esas, ¿sabes? Pero a nosotros nos parecía que habíamos estado 2 horas ahí. Tenía dos altavoces encima del escenario y de ahí salían las voces del ESI. Sí tenía, sí. Y en aquellos tiempos de necesidad, nada como el ingenio. Y cuando tenía cena se las daba, y cuando no tenía que ser ingeniosa. Hay aquí una familia cuyo mote es los del centimín. Y la historia de esta familia es que la madre algunas noches no tenía nada para los niños, y tendría varios, porque siempre eran familias numerosas. Y entonces les decía a los niños: hijos, ¿qué queréis? ¿Os da madre un poco de cena o os da a cada un centimín? Decía: a cada un centimín, madre. Les iba dando a todos un céntimo, lo cogían, se iban a la cama y con esa alegría se quedaban dormidos. Y a la mañana siguiente, cuando se levantaban, les decía: el que quiera que madre le dé un poquitín de achicoria, le tiene que pagar a madre un centimín. Y volvía a recoger los centimines, se había ahorrado la cena. Pero te voy a contar otra anécdota, esa es cierta, vivida por una tía mía, Presentación Montes. Iba a casa de unos parientes, pescadores, que también tenían una situación económica apurada. Iba de vez en cuando a verlos, a ayudarles y tal. Y un día llegó y eran un montón de chiquillos. Y le dice a la prima: pues ¿dónde está Guillermo? Dice: pues mira, tenía 25 céntimos y le he mandado al cine. Dice: vaya hombre, tienes 25 céntimos y se los das para que se vaya al cine. Dice: pues claro, presen. Ha ido al cine. No les tengo nada para darles de cenar. En cuanto venga Guillermo, los meto a todos a la cama con él, les cuenta la película y se me quedan dormidos. Era la forma de resolver la cena, claro que no la tenía. Y no será por romerías, porque fiestas tuvimos para dar y tomar. A nosotros nos gustaba San Roque y el Carmen, porque se hacía aquí en la plazoleta. Digo, aquí en la calle Paseo. Y ahí había fuegos artificiales, todo. Yo he trabajado mucho, pero he bailado todo lo que he podido. Luego venía el Carmen, fiesta. San Antonio era el primero. Aquí en la calle Paseo bailábamos que nos matábamos. Mira, tenía que verte una foto que tengo con mi prima la chicharrera y con todos los hombres del barco, que era el Pinto, que le llamaban el Pinto. Luego ya había música todos los días, desde las 6 hasta las 8. Venía San Lorenzo, 3 días. Bueno, primero venían las Pascuas, que subíamos a merendar todos con un panecillo, cualquier cosa. Vamos a Santana con la pata galana. Santana no se tira porque la antigüedad. Más de 4 quisieran, tírala y no podrán. Ay, Chibiri vive la venta, viva la venta. Ay, Chibiri vive la venta de San Martín. Cuántos ricos se mueren de sentimiento. Y yo con un chicharro vivo contento. Bajamos todas las revendedoras y íbamos hasta Pelegrín. Después fuimos a la playa a mojarnos los pies. Claro. Y subíamos igual a las 12 a la 1 de la mañana y luego a las 4 de la mañana teníamos que ir a vender ya. Y San Pedro hacían unas hogueras y cómo colgaban a San Pedrusco allí, en la plazoleta. ¡Ay! ¡Qué fiestas el día de San Pedro! 3 días de fiesta hacían. Primero lo hacían en esta calle, cerca de la iglesia. Después al otro día ya eran las dos romerías en la plazoleta. Y luego venía San Lorenzo, desde el 7 hasta el 10, fiesta. 3 días. Y entonces luego ya había música. A las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y luego la verbena desde las 8, desde las 10 hasta las 12 de la noche. Yo he bailado muchísimo, ¿para qué te voy a decir que no? O sea, he trabajado mucho. Qué bien. Y íbamos y nos poníamos ahí todas. Don Luis, ¿qué tocamos? Lo de siempre, las 7 piezas, decíamos. Y le pedíamos, la jota,
Yo la jota casi nunca la bailaba muy mal, hija. Arriba que te meto todos los trastos, arriba que te meto todos los trastos, cazuelas y pucheros, fuentes y trastos. No, lo hemos pasado bien, hija, sí. En nuestra juventud, ahora se vive de otra manera, y que dure esto mucho, ¿eh? Ahora aquí en la Romayor hemos sido muy felices de niñas. Mi hermana Juli la bailaba muy bien, pero yo fatal, yo la jota la bailaba fatal. Luego íbamos a todas las romerías, a la Merced. Bueno, iban en carros algunas, pero yo siempre he ido a la Merced andando, hija. Y a la Aparecida, cuando fui de joven, fui con 14 años la primera vez. Que mi prima Prese, va y dice, Peti, vamos mañana a la Aparecida. Pues vamos a la Aparecida, hija. Les dije, sí, vamos. Me acuerdo que dice mi madre, ahí te voy a pedir unos panchos riquillos así para que los lleves. Y me cogí una botella de esas de casera, sí, de cas chiquitita, que tenía una boluca dentro, sí, como un eso. Sí. Y mi prima llevaba una tortilla. Nos sentamos allí, fuimos andando a las 4 de la mañana, fui a buscarla, que vivía ahí, en esa esquina de ahí. Mira, hija, nos sentamos luego allí, fuimos andando, por Ampuero subimos, no sé, por arriba, que se adelantaba más. Y luego de ya tanto bailar, nos vinimos para Laredo. Y ya llevamos aquí como las 7 o las 8 de la noche. Lo pasamos, sí, muy bien, hija, muy bien. En nuestra vida hemos sido felices, ya te digo yo. Pues mira, cuando mi padre se iba a la cama, que venía tronzado de la mar, se dormía y según ponía la cabeza en la almohada. Y mi hermano Santi me abría la puerta despaciuco, y yo me iba a la verbena. Y cuando subía, como siempre había en la puerta una cuerda, que no había llaves cuando aquello, había una cuerda, yo entraba despaciuco a la cama y mi padre al día siguiente no sabía que yo me había ido a la verbena. Me fui un día a la Merced, que llovió, tela marinera. Cuando vine me dio mi padre una paliza, porque venía mojada, empapada. Y pues, tendría yo 14 años, 13 años o 14 años. Pues en las Pascuas, en el Espíritu Santo, a ver, como todo, se celebraba muchísimo. Se hacía la víspera la hoguera, íbamos todas las niñas a las fábricas, que los cestos no eran de plástico como son ahora, a buscar cestos viejos a todas las fábricas que había de aquí arriba, que había Ginitrapani, Lucky, y se hacía la hoguera el sábado. Había verbena y al otro día venían puestos cantidad toda la calle. ¿Y sabes quién organizaba esto? La señora Jesús Aladebó y mi madre. Se tiraban 15 días pidiendo por todas las tiendas de alrededor y todo el mundo participaba. Las fiestas populares eran del pueblo, o sea, no eran de 2 ni 4. Y colgaban a San Pedruco, con un buzo, le hacían de paja, de serrín, en una carpintería, les llenaban el buzo y le vestían como un hombre. Mucho, bajaban con las burras, las dejaban abajo en las escaleras, bajaban con alpargatas, se descalzaban para ir a las fiestas y se ponían los zapatos en las escalerillas y dejaban los burros amarrados ahí. Al principio también salía el corazón de Jesús, que ya se quitó. Teníamos la Virgen del Rosario, que salía por la noche. Aparte de la procesión de Semana Santa, teníamos como 6 o 7 procesiones. Se celebraba San Lorenzo, que había fiesta, que ponían bares, venía gente como vienen al mercadillo, pues venía gente de bebidas, de cacahuetes, de almendras. El Carmen en la calle del Paseo, que había baile por la tarde y luego había verbena. Las Pascuas, que íbamos toda la juventud, todas las madres con los hijos a los praos de merienda, y se celebraban en la calle del Espíritu Santo. Colgaban un muñeco de trapo. Había una fiesta bonita que era el Carmen, que se celebraba en la calle del Paseo y que al final de la tarde había una pequeña muestra de fuegos de artificio, las ruedas que decíamos, porque siempre eran como movimiento, muy sencilla. Otras fiestas, Nuestra Señora de San Roque, siempre han sido fiestas importantes. El Carmen, que tenía un festejo en el puerto de cucañas y de patos al agua y de todo esto, ¿no? Y luego estaban, para la gente del campo, San Isidro, la gente del barrio de San Lorenzo, y la gente del Espíritu Santo, las Pascuas del Espíritu Santo.
Venían algunos gente con casetas que vendían caramelos, frutos secos o algunas bebidas, y eran fiestas interesantes. Y si por bares es, y por cafés y copas, también tuvimos nosotros mucho que contar ahí. Los domingos que bajaban de misa, todos paraban aquí, donde mi tío Mazzantini, donde Miguelón y donde Churribay, el cebollero, a tomar el vermú. No, nadie tomaba blanco, todos vermú, con sifón. El Sotero, el abuelo de esta, tenía un asador, o sea, un tostador para el café. Y cuando bajábamos nosotros para ir a la escuela, nuestros niños, a dar unas vueltas aquí, y dábamos, y entonces la abuela de esta hacía unas pastas riquísimas. Mira. Riquísimas. Íbamos nosotros más contentos que un avión lleno de pasajeros. Pues te daba tres galletas de aquellas y era fenomenal, porque no había desayuno, nada, te dan un cacho pan así al día. Mi abuelo cogió en traspaso el Café América en la calle del Paseo, en una esquina, en la esquina que está justo en las casas de Don Lucas. Y cuando estalló la guerra, pues se lo requisaron y lo tuvo que desalojar en 24 horas. ¿Ah, sí? Sí, y tuvieron que sacar todo en las casas de Don Lucas, en la esquina que da a la plaza de Abastos. Eso se lo requisaron para hacer los comedores de auxilios. Y entre mi abuela y mi padre y mis tíos fueron haciéndose cargo del café. Sobre todo marineros, me imagino que venían cuando no iban a la mar, ahí pasaban la tarde jugando, tomándose el cortao, jugando a las cartas y al dominó y fumando, que aquello era una nube. Bueno, y porque el café mi padre le compraba crudo y ellos lo tostaban. Y olía a café todo el pueblo, sí. Y luego lo ponían a secar encima de las mesas de mármol. Así, ¿eh? El grano, sí. Luego ya lo molía, con un molino bien, de manivela también. Ajá. Sí. El primero Miguelón, el segundo Benita, el tercero Nardo Mazzantini, el cuarto Churribay, más abajo el bar Buenos Aires. En todos los bares iban, tomaban el vinito y cantando. Era muy agradable, la verdad que sí. Se ha perdido una buena costumbre. Pues sí. El bar de Matilde de Escalante, estaba el Buenos Aires, estaba el Guti, estaba Miguelón, estaba la señora Benita, la de Litucas, que era tienda y bar. Y eso digo cuando yo era muy pequeña, que estaba el bar Nando, que cuando aquellos se asaban sardinas en la calle. Laredo, Villa Bravía, 150 tabernas y una sola librería, tabernas muchas, porque no solamente era un lugar donde se bebía vino, sino que eran lugares de tener una actividad social. Por ejemplo, los barcos, cada barco tenía una taberna y era donde los barcos partían, es decir, que hacían los sábados las cuentas de lo que habían ganado, deducían los gastos del petróleo y del mantenimiento mecánico de los barcos y luego se hacía el reparto, el 50% para el armador y el resto eran soldadas proporcionadas. El patrón llevaba 2 soldadas, el maquinista 1,5, la tripulación 1 y al niño de a bordo yo creo que le daban media. Y entonces se hacían las cuentas con el de la taberna, porque los pescadores habían estado bebiendo vino a lo largo de la semana al fiao, mediante unas chapas que ponía vale por una ración. De acuerdo de mi abuelo, que eran unas chapas metálicas como de hojalata, de zinc, y ponía eso, vale por una ración, y era el vale. Entonces iban, ponían el vale y les daban el porrón, y muchos de ellos bajaban la cena. La cena era un cacho de pan y igual un par de sardinas, que las asaban allí mismo.
y el hombre bajaba al bar a liberarse del problema de la casa. Allí se quedaba la madre con todos los niños que muchas veces no tenían ni que darle para cenar. Malde, que es donde luego tuvo el bar este hombre Guti, Nando y Escalante. Esos eran los que estaban en la Rúa Mayor. Y luego repartidos, pues había, en casi todas las calles había algún bar. Y el famoso Miguelón, que aparte de tener un restaurante, era un fisioterapeuta de primera división. Yo recuerdo jugando el Racing en primera división contra el Barcelona. Ellos estuvieron concentrados en el hostal de Laredo, que desapareció, tuvo que desaparecer. Y entonces Kubala vino lesionado. Y alguien le había dicho que Miguelones, y todos los chavales estábamos, Kubala. Y salió bailando. Te ponían los dedos y una fuerza que llorabas. Pero a mí me ha colocado los tobillos muchísimas veces. Y a muchísima gente del pueblo. Ahora los gritos iban a tope. Tenían unos dedos, gritaba la aceite gente, que te daba ahí. Gritaba la gente, pero los arreglaba, en el mismo bar. Como estábamos al lado, pues mi madre le decía, mira, esta niña que se ha torcido el tobillo, ponte aquí, te lo curaba. Y hablando de comercios, Miguel el Galopín, que tenía una tienda. En la esquina estaba la Curry y luego estaba Miguel Galopín. Y Miguel Galopín tenía pellejos de vino y era un bar, bueno, te iba a decir que de gente que iba a tomar, pero no. Había alguno que iba a tomar un vaso, pero no. Y Felisa, la mujer, tenía en la parte de dentro tenía lo que es la cocina. Laredo, un pueblo de pescadores, de revendedoras, de carboneros, zapateros, algún comercio, algún local, carpinteros, calafates, gente del mar. Mi hermano, bueno, él trabajaba ahí, en donde Félix de zapatero. Y luego se puso ya aparte de zapatero y estuvo trabajando en mi casa, ahí en la casa que vivíamos. Con San Juan íbamos con Petra la Tora, que estamos en la venta, que yo ya desde niña, desde los 12 años estoy por la carretera vendiendo pescado, hija. Desde los 12 años hasta los 66 años he estado por la carretera. Claro, hasta Veranga he ido andando, con 35 kilos a la cabeza. Madrugábamos a las 4 de la mañana, salía de casa a las 5 de la mañana. Con 12 años, ya ibas por las puertas y las albarcas en la mano, llamando a las puertas a ver si habían comprado y si te dejaban entrar a desbollar. Con 12 años. Nos escapábamos de la escuela, en vez de ir a la escuela, bajábamos el delantal escondido y nos metíamos a las fábricas a desbollar. Mi abuelo era carpintero, teníamos la vivienda arriba. Y como anécdota te voy a decir que mi abuelo tenía abajo un grifo y iban a pedirle un poco de agua. Y iban a buscar allí el agua, aparte de que como él era carpintero iba también la gente a que le pondrían los tacos en las albarcas para ir a la fábrica. Iba mi abuelo y le ponía delante uno que era así de grande y luego uno más pequeñito que era el tacón. Y yo recuerdo que había una tienda que vendían albarcas donde en la plaza del mercado, en la esquina, sí, las tías del inglés, y tenían cosas de cerámicas y cosas de esas, y ellas hacían las albarcas. Y por la plazuela entraban los carros con las maderas y los camiones para dejar la madera, y entrábamos por la calle San Marcial, pero teníamos salida también si queríamos por la plazuela. 15 meses cuando perdí a mi madre y yo me criaron aquí, me crié con mi abuelo, mis abuelos y mis tías. Sí, casi no conocía, yo sí la conocí porque yo tenía 6 años. ¿A tu madre dices? Sí, cuando murió mi madre, mi hermano, el que me sigue a mí 4, el otro 2 y ella 15 meses. Bueno. Mi padre era marinero y mi madre a la fábrica. Y en la memoria de muchos quedó el famoso Manín, Manín el avisador. Manín tocaba la venta. En la venta. Cuando claro. había pescado, él iba por las calles, pero para llamar, claro, a los fabricantes. Con una campanilla. Una campanilla. Por todo el pueblo, sí.
En la memoria de todos quedó el famoso mijín y su carro. Pues mi padre, aparte de que tenía tierra, pues era carretero. Carretero era que llevaba cosas de albañilería, abono. Y en la Puebla Vieja, pues mi padre, pues eso, con Filo, con todas mis vecinas. Teníamos una cuadra que teníamos vacas, que el padre de Filo salía con un sillón porque estaba inválido de las piernas, era zapatero, fue zapatero en su día. Y más abajo Luis estaba también el marido de Santuca, que también era zapatero y también nos arreglaba los zapatos. Yo era lechera y bajábamos con la cántara y cuando vendíamos la leche nos veníamos a casa más contentas que unas Pascuas. Tenía una cántara que era así de esta altura y luego tenía dentro una medida de aluminio también y cada medida era un cuartillo. Mi madre echaba sal a la leche, pues lo tenía por costumbre porque la sal engordaba la leche. Entonces con una medida subían todas las vecinas y todo y con una medida que tampoco les pagaban al momento, les pagaban a la semana. Y bueno, mi padre en la plataforma subía, le esperaban todos los niños ahí en Santa María, abajo de todo, y los subía a todos en el carro, llevaba a las mujeres, ya te he dicho, a las herraturas la cosa, les bajaba luego las patatas y todo eso, hasta el Camino Alto. ¿El Camino Alto sabes cuál es? Sí. Pues bueno, pues hasta ahí, en el Camino Alto subía mi padre y les bajaba las patatas y todo lo que tenía, y también en las herraturas. Iba por hierba, plantaba pues alubias, judías, repollo, patatas. Bueno, mi padre segaba la hierba un poco más arriba del secar. El secar es donde tenía la huerta, que da el acantilado del mar, o sea, al mar, y ahí tenía la huerta, y sembraba ahí las patatas. Y la hierba la tenía más arriba, más para Ubín. Ubín es la parte de arriba del secar. Y allí segaba la hierba, íbamos todos a darlo vuelta y para que se secara por todas las partes igual. Mi padre no vendía nada de nada. Las patatas que estaban en el secar, ya te digo, las recogíamos todas, bajamos en saco y las subíamos al desván. En el desván propiamente dicho, el desván había sido su casa. Y en esa casa tenía 1, 2, 3, 4 habitaciones, la cocina, el salón. Y en mi casa, por ejemplo, no se hacía basura, porque mi padre iba a la manga. La manga era una serrería que había por la pesquera. Entonces mi padre iba allí y cogía serrín. Entonces hizo en la cocina, mi madre ponía un palo redondo y a todo alrededor serrín. Y no veas cómo calentaba. Y ahí hacía mi madre la torta, porque mis abuelos comían torta. De Borona. De Borona, sí. Pero también hemos sido una gente, tanto nosotros como los demás, que hemos vivido aquí en el portal de San Marcial, hemos sido muy unidos y siempre si necesitabas una patata, pues mira, muchas veces Pilar y Mejín, que ellos tenían una huerta, pues siempre le daba a mi madre siempre una patata o le daba también cebollas y eso. Cine mudo, cine blanco y negro, donde don Alejandrito, don Alejandro, el Santo, el explicador, comentaba a los asistentes lo que acontecía en la pantalla. El cine era mudo. Y mi abuelo explicaba el cine imitando a la gente del pueblo para que se riese y demás, y lo hacían en la Lóndiga, una vez por semana. Daban una película de Jaimito o de los hermanos Más. Y él lo explicaba y en vez de decir, pues ahora pasa un muñeco, no, decía, ahora pasa el afilador, ahora pasa el otro, ahora, mira, y está haciendo aquello, lo otro. Y el famoso Alfonso Ruiz, con todo su repertorio, con la barca marinera y el himno de Laredo como colofón. Pues mi padre, desde muy joven, le gustaba mucho la música.
y había un profesor que en los frailes don Aniceto, ahora no me acuerdo cómo se apellidaba, entonces le vio con dotes y le daba clases. Se fue a estudiar la carrera de música al Conservatorio de Bilbao y a los 14 años compuso el pasodoble Bella Ilusión Laredo es. Luego hizo muchas canciones, tiene 5 zarzuelas, 3 de Laredo y 2 en Asturias. Y la primera la estrenó el día que nací yo, La Galerna. La hizo el 30 de diciembre, la estrenó desde el año 41. Y luego en el 44 hizo La Costurerita. Y en el 47 hizo Marineda. 3 zarzuelas para Laredo. Pero todo es para que las cantase gente de Laredo. La barca marinera y mi marino, La primavera, entre otras muchas. Y además los hombres las cantaban en los bares y las mujeres en las fábricas y en las casas. Y pasabas por la fábrica de Salvarrey, que abrían las puertas y allí estaban cantando todo el tiempo también. Aquí ya estuvo de director de la banda de música. También estuvo de director de la banda de Ampuero y hizo el himno a Castro Urdiales. De Ampuero también, ¿no? El de Ampuero, el de Laredo y luego otro que hizo también en Loanco, en Asturias, que él estuvo allí. Sí, lo sé. Sí, primero estuvimos 5 años y luego él estuvo hasta que se murió, 21 años. Y allí también, ya te digo, compuso y hizo muchas canciones asturianas y aquí montañesas. Tiene muchísimas. Y canciones de la iglesia que antes no se registraban. Se velaba el difunto en las casas y a los niños, aquellos niños se les vestía de negro. Si fallecía una persona en la casa, llamábamos enseguida al cura y luego venía el médico. Sí, mira, yo me acuerdo de un hermano que murió en el 49, sí, yo tenía 4 años. Y yo me acuerdo, esas imágenes no se me va nunca. Vivíamos en el Espíritu Santo y la casa era grande. Y yo me acuerdo la gente rezando el rosario, o sea, se les velaba en casa, pero luego se les hacía 9 días de rosario y la gente en el pasillo de casa, y parece que le estoy viendo ahora mismo. Sí, claro. Me pusieron de negro, de hecho la foto familiar que tenemos, yo con 4 años estaba de negro. Sí, cuando se moría alguien, todos los difuntos en casa. Iba el cura, les bendecía, y luego por la noche se rezaba. Y toda la noche en vela, velábamos al difunto. O lo velaban, yo era chiquitina y me echarían a la cama, pero yo recuerdo en casa de mis padres mucha gente rezando toda la noche. Y entre los muchos comercios, el comercio de María. María, la de los cajones. Donde está ahora la tienda de la hija de Celdrán, ahí tenía María cosido los ataúdes y ahí arriba también. Ahí arriba tenía el almacén. Pues ella lo traía y cuando fallecía una persona pues se encargaban y se lo llevaban, subían a casa. Y en casa te decían los rosarios y eso. Me acuerdo sobre todo de los ataúdes que tenía María Cosío en su casa, que era su casa. Nos daba mucha impresión entrar y ver los ataúdes y luego pasabas y tenían la habitación y luego pasabas y tenían la cocina. Me contaba Piru el otro día que tenían que atornillar algo para fijarlo y decían cuando el ataúd, y algunas veces pues el ataúd estaba con el muerto y decía mi hermano, Piru, que está caliente todo. A la funeraria no había, estaba María, la de los cajones, que vivía allí mismo en la calle. Allí vivía ella, la mujer de Dios, su marido, que era hermana de los de Cosío, me parece que sí. Y tenían así huecos y ahí tenían las cajas. Y si por anécdotas es, aquí os dejamos unas cuantas. Me acuerdo que una vez bajamos a la playa y pues todas las que estábamos aquí, Sebe, Goyila, Sidra, y unas camisetas que te tienen así de ropa de tela, con las bragas, sin bragas y sin nada, se metían a y yo me había quedado fuera. Y ahí bajaba la madre de Goyín, la presidaria, la señora Gregoria. Digo, ¡ay, salir, que viene tu madre, que viene tu madre!
Las hizo subir a todas desnudas por toda la cuesta arriba. Yo vivía en las Navas de Tolosa, número 17, donde estaba el Somera antes. Había una guitarra grande en la calle y ahí he vivido pues hasta que yo me fui a Francia. Yo he estado allí 12 años. Yo me acuerdo de mi padre cuando la quema de Santander se perdió el pósito número 1, que mi padre era maquinista, y estuvo en la mar perdido 40 días. Y ya me pusieron un lazo negro, les di la misa del alma y todo, porque no dieron con ellos y ya los daban por muertos. Y luego, alguna mar o algo, entraron en Cachón, en Francia. Y allí los cogieron como si serían piratas, porque estaban con barbas y ya sabes, se perdieron en la mar. Tuvieron 40 días perdidos, todos de Laredo, sí. El patrón era el de la Curra, y mi padre era el maquinista, y luego había pues un tío de estos, familia de estos, había unos cuantos, yo ahora no me acuerdo de los nombres. Es que cuando aquello trajo Barandio, que era el de la cofradía, el patrón, trajo unos cuantos, 2 o 3 barcos depósitos, número 1, número 2, y mi padre era del número 1. Y son los que se perdieron el mismo que el día que se quemó Santander, cuando la quema de Santander. Y dieron, vamos, embarrancaron en Cachón, en Francia. El barco, no, el barco estaba destrozado de los golpes de la mar y de todo eso, hasta donde los llevó la mar luego, que se paró el motor y no podían andar. Nada, que ponían los capotes cuando llovía para beber de ellos y echaban algún aparejo y comían de los pescados que pescaban. Y el agua ponían los capotes, lo que era el gorro, y ahí cogían el agua para lavarse. Cuando aquello iban como 10 hombres, pero todos, gracias a Dios, llegaron con vida. Mi padre era el señor Baristo, que era el patrón, y mi padre maquinista, el de la Curra, aquel hombre, ¿cómo se llamaba? Están las hijas que viven algunas. Uno que luego se fue a Santander a vivir, no me acuerdo cómo le llamaban. El recuento, pues nada, lo anunció Francia por la radio. Y una de estas, la mujer de mi primo Venancio Herrero, Carmina, tiene 2 hermanos que están en Santoña. Y entonces el hermano, que trabajaba en un banco o en la cofradía, no sé, y escuchó lo que hablaban en eso, que había embarcado un barco en Arcachón, en Francia, y que los hombres estaban bien, pero que... Y ella vino corriendo a avisar a mi madre, porque mi madre era tía del marido, que era de carnal de mi sobrino de mi padre. Y ahí es cuando luego ya los trajeron, el pueblo, el alcalde o no sé quién, los fueron a buscar y los trajeron al pueblo. Y fue, bueno, eso ya sabes. El de don Ángel Sendero es el primero, el que yo recuerde. Y luego... El de Deza tenía coche en aquella época, que fue luego alcalde. Porque tenían dinero. Y luego en verano sí, venían veraneantes de Laredo, que habían ido a estudiar a Madrid y se habían quedado en Madrid y venían en coche. Pero en Laredo coches que yo recuerde. En aquellas bodas, como mucho, dar un paseo con los novios y los padrinos, acompañarlos hasta el puerto. Pues me acuerdo de la de Presen, por ejemplo, que yo era una niña y fuimos a la boda, se casaba por la mañana, temprano, por las 10 o no sé qué hora sería. Y bajábamos todos por aquí, detrás de los novios, al Buenos Aires. Y allí nos dieron un albillo con galletas, que yo debí de beber algo de más, que mi madre me tuvo que sacar de allí. O sea, así. Y luego se iba hasta el muelle andando con los novios. Y eso era. Pues las bodas eran albillo con galletas en el Buenos Aires, en las 4 témporas, y era albillo con galletas. Y las niñas íbamos y claro, nos poníamos las botas y mojábamos el albillo y había, a veces, se hacían las 4 témporas donde está ahora el ayuntamiento, en el Buenos Aires, ahí daban. Los bautizos empezaban a la entrada de la puerta de la iglesia. Allí había como un recibidor. Tú entras ahora a la iglesia de frente y ves la iglesia, ¿no? Pues no, antes estaba cerrado, con unas puertas que había a la derecha y a la izquierda.
y allí se hacía el primer rezo, para empezar a bautizar al niño. Entonces estaban los padrinos con la vela fuera, con la vela, y luego entrábamos a la pila bautismal, está por donde hemos subido al campanario, estaba a la izquierda en un altar que había con una verja cerrada. Cuando ya terminaba el bautizo, a ver si nos daban la propina, a los niños, nos pasaba en las bodas igual. En las bodas, siempre que se terminaba la boda, venía el del juzgado con el libro familiar y se metía dentro de la sacristía, y ahí aprovechábamos nosotros para ir donde el padrino, como igual era en verano y había venido el circo y no sé qué, o para ir al cine, íbamos y siempre le sacábamos 2 duros, 3 o 4, con aquello, claro, tampoco era pedir mucho. Y siempre le sacaba la propina, siempre nos la daban. Eran familiares muy allegados y se casaban de negro, de traje chaqueta negro. Eso sería en el 52 o en el 53. Y se casaban de negro, traje, falda tuvo, la chaqueta, un casquete negro y un velo hasta aquí. Y después ya empezaron a los vestidos blancos. Mi hermana pidió a mi madre en la fábrica donde trabajaba, bueno, tenía 2 locales, y mi abuela y mi madre le pidieron a ver si les dejaba hacer la comida allí. Se casaban, bajábamos lo que era el Niágara, cuando aquello era el Gran Sol, y daban unas galletas con albillo. Ese era el refresco a toda la gente que iba a la boda. Luego el menú, íbamos a ese local que les dejaron a mis padres para hacer comida. 2 familiares hicieron paella y los familiares más allegados comimos ahí paella, nada más. Yo que recuerde paella. Yo fui a León donde unos tíos y otras iban pues a Santander a cobrar las 500 pesetas que daban porque te casabas y se volvían. Se casaban y se iban a Santander, dormían esa noche. Al otro día tenían que ir a cobrar 500 pesetas que les daban por casarse. ¿Y sabes lo que hizo con las 500 pesetas? Que la quiso matar mi madre. Aquí no había carnicería de caballo, de filetes de caballo. Mi hermana fue a Santander, vio una carnicería de caballo, entró y compró 2 kilos de filetes, pero eran así, yo salí de la fábrica y los vi encima de la mesa, y mi madre la quiso matar. Las bodas eran muy elementales. Voy a hablar de la celebración. Se casaban lógicamente en la parroquia y luego se solía hacer como un festejo de procesión. Se bajaba, iban en la cabeza los novios, después los padrinos y después los familiares y los amigos y la chiquillería. Y bajaban desde aquí andando hasta el puerto. Y bajaban cantando una canción muy bonita que era «Hasta el muelle fui con ella por ver si la camelaba. Ella me cameló a mí el dinero que llevaba». Es una canción que se cantaba aquí, pero que la había traído algún indiano. Entonces la trajeron aquí, la cambiaron la letra y era el himno que bajaban cantando por la calle, por Santa María, por Rebellón, por el Ayuntamiento, la calle del Paseo, hasta el muelle. Y en cuanto a las comidas, la comida la celebraban la familia de los contrayentes. A los demás les daban igual vino, había siempre el garrafón de albillo y la lata de galletas María, las sencillas, ahora hay muchas variedades de galletas. Y entonces ahí participábamos a veces los niños, lo suficiente como para que todos acabáramos medio mareados, porque mojábamos las galletas y comíamos el albillo que estaba muy rico. Y luego ya al mediodía se quedaban las familias y era igual una familia de patatas una comida de patatas con carne o una paella como mucho. Luego ya empezaron a funcionar los restaurantes. Como mucho un aparato de radio. Era todo un privilegio eso de ir a oír la novela en casa de tu vecina. No había periódico. Radio sí, yo ya era mayor, yo ya trabajaba. Tenía mi madre en la cocina una radio que oía las novelas por la tarde con las vecinas, pero al mismo tiempo cosían. Se reunían 3 vecinas, una tía mía
4, y yo aprendí a coser con ellas, a revendar los pantalones con ellas. Y es que antes o después aparecería por aquí una colonia de franceses, llegando a ser la población del norte de España con más franceses por metro cuadrado. No se venían en verano, pero venían pocos, no venían muchos. Y nos llamaban para si podíamos ir a trabajar, que yo salía de la fábrica y tenía que ir a Doña Locadia, tenía una casa, esa señora alquilaba franceses en la casa, ella era cocinera y yo entraba para limpiar después de la fábrica. Y cuando aquello era María Gurtibidea, que empezó a traerlos, que ella era francesa, María Gurtibidea, empezó a traer los franceses a Laredo. Empezaron a venir y la gente se colocaba en verano, gente que no tenía trabajo, todo el mundo trabajaba en las casas de los que eran franceses, que de Madrid venían unos pocos, no tantos. A raíz de que vinieron los franceses y empecé a trabajar aquí con franceses, una oportunidad, no sé cómo fue, y me marché a los 18 años allí. Allí estuve 9 años. Bueno, eso fue en los tiempos del 60, ya, cuando entra un poco la prosperidad y ya empieza a haber turismo extranjero en España. Aquí a Laredo llegaron muchos franceses por la proximidad de la frontera, por la calidad de la playa de Laredo y del pueblo y el ambiente, ¿no? La cordialidad de las gentes, todo influyó. Y hubo también una actuación importante por parte de un señor, de un francés, que ahora no recuerdo el apellido, me acordaré, y de Mariuca Ugartebidea, que era una laredana que había estado en Francia y sabía perfectamente el francés y servía de intérprete para esta gente que venía. Y este hombre promocionó la playa de Laredo en París. Eso dio lugar a que empezaron a construirse edificios de apartamentos en la playa. Eran baratos porque la economía nuestra era más barata que los franceses y los franceses empezaron a comprar apartamentos. Vino también mucho francés de origen judío y que probablemente eran sefarditas, oriundos de Laredo. Y esa querencia hizo que vinieran muchas familias, coincidente también con la mayor prosperidad, ¿no? Esos franceses, al parecer, llegó un momento en que el gobierno francés les aplicó un impuesto muy grande porque tenían propiedades inmobiliarias fuera de Francia y ellos ya empezaron a vender y se las vendieron a la gente próxima a nosotros en el País Vasco. Aquí siempre había venido pues la burguesía bilbaína que tenían sus chalés, ¿no? Pero empezó a venir gente de clase media e incluso obreros, porque en esa época había prosperidad en el País Vasco en el trabajo. No solamente tenían trabajo y un sueldo, sino que echaban horas extraordinarias y con ese dinero es con lo que ellos pudieron comprar a los franceses a buen precio esas viviendas. Y era gente pues de Baracaldo, de Sestao, de toda la zona de la industria siderúrgica de Bilbao. Movinkel, Enrique Movinkel era una familia, yo creo que eran noruegos. Esta gente tenía la familia en Santander porque eran los que importaban el bacalao y los que importaban también lo que aquí se conocía por la raba, que eran unas huevas de pescado, de merluza o de bacalao, de lo que fuera, que era lo que se utilizaba luego en el proceso de la pesca. Y este hombre era un hombre muy singular, ingenioso y que le quería mucho a la gente de Laredo y él tenía una gran amistad en la cofradía de pescadores, también estimuló el deporte del remo en Laredo y tiene una avenida en la playa, la avenida Enrique Movinkel. Este hombre también fue un hombre que promocionó y fue el que dio a la costa de Laredo el nombre de la Costa Esmeralda.
Y si la costera falla del pescado principal, vale más que no salgamos marineros a la mar. La primavera se ve llegar, llega el invierno frío y cruel, se va el chicharro, se va el verde, viene el bocante, se tira el arte y duro con él.